definir una comunidad, creo que hacen falta por lo menos 4 o 5 elementos. Uno es que haya personas. Otro es que tengan algún tipo de valores compartidos. Otro es que haya relación, que haya interacciones entre ellos. Y en suma, que esa interacción se base de alguna forma en un espíritu de comunidad, de formar parte de un conjunto. Depende del contexto, así lo vamos a comprender. En el sentido más general, en el sentido más general, pienso que es grupo de personas que se identifican por alguna causa, que algo negocian entre sí, y con ello, con esa negociación, si se teje la comunidad. A mí siempre me ha gustado creer que una comunidad es un grupo de personas con un objetivo o con objetivos afines o con algo que los une ideológicamente. Eso me ha gustado pensar sobre la comunidad. Me parece que una comunidad es un grupo de personas que comparten algo, ¿no? Pueden compartir el espacio, compartir la forma de pensar, compartir el fin último. Un grupito de gente que se entiende, o tienen las mismas ideas, las mismas costumbres, no como la misma mentalidad o la misma forma de ser, pero hay algo que los une. Para mí eso es comunidad. Comunidad es como un colectivo o un grupo de personas que comparten la misma ideología o un mismo objetivo y a su vez luchan por lograrlo. La cuestión del virtuosismo tiene que ver como con ciertas habilidades excepcionales o con tener algo fuera de lo común, y a veces ya ni siquiera reconocemos lo que verdaderamente tenemos y por lo tanto tampoco conocemos la virtud, ¿no? Desempeñarse hacia la perfección. Todo pasa tan rápido, es como una cuestión de inmediatez que a veces creo que perdemos de vista, ¿no? Que podemos ser perfectibles. Supongo que sería la tendencia, ¿no? O el ser proclive, ¿no? A realizar acciones que pueden resultar, voy a decir, beneficiosas, buenas, ¿no? Positivas, ¿no? O bien para un entorno o bien para uno mismo en relación con el entorno. Una virtud me suena como algo beneficioso o quizá algo productivo. Cuando algo es virtuoso, se asocia, al menos yo lo asocio, con una ejecución o con un hacer beneficioso e incluso artístico o armonioso para la propia comunidad. Cuando hablamos del virtuosismo de un músico, hablamos de un saber hacer completo, ¿no? Y al fin de cuentas, engrandecedor de alguna manera. Entonces, creo que la virtud es un punto o una característica de la condición humana que habla de algún tipo de bienestar. No estoy muy segura cuál, pero la virtud se conecta, creo yo, casi indudablemente con un espíritu profundo y con un tipo de bienestar. De alguna forma siempre tenemos la idea de a unos derechos corresponden unos deberes y esos deberes vendrían definidos por la obligación, ¿no? Entonces, la obligación es de alguna forma, dicho así, sería aquello que es necesario que hagas por razones que generalmente pueden ser ajenas a tu deseo, pero que sin embargo pues estás necesitado de hacer por estas, no quiero utilizar la palabra obligación en la propia definición, ¿no? Estás necesitado de hacer porque efectivamente se está esperando, es un requerimiento del entorno, ¿no? De esta manera creo que la obligación sí puede ser en ocasiones fastidiosa, pero realmente viene siendo necesaria por su vinculación absoluta con los derechos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, sociedad obliga.
ser miembro de la misma. Si quieres aceptar estas obligaciones, puede ser un paquete que puedes aceptar o no. Y a medida en cual lo aceptas y completas estas obligaciones, a tal medida te insertas dentro de la sociedad en su particular rango, ¿sí? Con los semejantes que completan solamente esta parte y no aquella de obligaciones que están organizando una sociedad. Siempre que hablamos de obligación es algo que no gusta hacer, ¿no? O es algo que nos obligan, es decir, que alguien con otra jerarquía, con un poder, nos dice qué hacer o nos pauta ciertas reglas que no tenemos que romper. Y se habla mucho siempre de derechos versus obligaciones, ¿no? O sea, y sobre todo socialmente hablando, siempre hay una ponderación entre lo que tengo derecho, pero también lo que estoy obligado a hacer. Bueno, la obligación primero la definiría como algo que debes hacer, quieras o no. Y la importancia en la sociedad, pues, puede ser, esto ayuda a que la comunidad sea mejor. La parte de las reglas para convivir o para jugar un juego, por así decirlo, en un ejemplo, que te permiten una buena convivencia, te permiten estar dentro de una sociedad y ser aceptado al estar siguiendo esas reglas. Las obligaciones o la obligación per se, pues es un mandato. Es algo que hay que cumplir sí o sí. Y si no lo cumples, pues va a caer sobre ti una sanción. Esto nos puede llevar a reflexionar sobre las sociedades disciplinarias, sobre las sociedades de control, donde nos están instruyendo continuamente desde que nacemos cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hablar, en qué circunstancias, con quiénes. Bueno, las obligaciones me parece que son contextuales, pero podríamos hablar en términos universales del bien común y esas serían como las obligaciones a nivel social que debiéramos desarrollar. Salvo que también de pronto no nos ocupamos que hay como una pareja indisociable que es la obligación y el derecho, ¿no? Tengo ciertas obligaciones, pero también tengo ciertos derechos a. La libertad es una utopía muy interesante, porque mueve conciencias y porque mueve el mundo, junto con otras grandes abstracciones como el amor, ¿no? Pero lo cierto es que desde el momento en que yo ahora mismo estoy hablando y estoy utilizando palabras, mi libertad queda fijada por las posibilidades que tengo para definirla. Las propias sensaciones que tengo están filtradas por las palabras que utilizo para definirlas, de tal manera que la libertad llega hasta donde llega la estandarización que tengo que usar para comunicarme con los demás. Como idea es una idea excepcional, propia del ser humano. Como hecho en sí es una utopía. Creo que uno nunca es libre. Que es una idea, digamos, radical y revolucionaria, con una gran historia de abuso de la misma, especialmente por movimientos revolucionarios. Y ser libre en práctica no se puede aplicar. No hay esta posibilidad en vida humana, ni animal, ni planta. Siempre estamos entretejidos con un entorno que nos condiciona. El ser libre es el debate filosófico y ético y moral de la humanidad, ¿no? El ser libre lo puedes analizar desde muchos puntos de vista. No soy filósofa, no soy socióloga, pero coincido en que la libertad es también un tipo de ilusión, ¿no?
es como esta metáfora, bueno, como esta metáfora de la caverna, ¿no? De cómo lo que ves en el reflejo son las sombras de lo que realmente está afuera. Y lo que nosotros creemos como libertad es una ilusión de lo que podría ser la libertad. Creemos en este sistema capitalista que somos libres porque tenemos la gran opción de ir al súper y elegir qué cereal comprar, y eso nos hace libres, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar que eres libre y ahora tienes que estudiar una carrera, y eres libre y ahora termina la universidad, eres libre y ahora cásate, eres libre y ahora ten hijos, eres libre y ahora jubílate, ¿no? O sea, hay muchos deber seres que contradicen todo tipo de libertad. Entonces creo que como decía Eric Fromm, hay un terrible miedo a la libertad, ¿no? Y mucha gente se atreve a decir que no existe. Yo me atrevo a decir que existe. Que no sabemos, o sea, que quizá es una ilusión probablemente, ¿no? Pero la libertad también comienza mucho en la libertad del pensamiento, ¿no? Incluso la libertad de pensamiento podría ser saber que no eres tan libre, ¿no? O sea, pensar qué tan no libre eres, y eso implica un cierto grado de libertad, ¿no? Porque la libertad no implica no solo no tener límites. Para mí la libertad implica una conciencia muy profunda del entorno, ¿no? Y una conciencia muy profunda del yo y de uno mismo. Incluso muchas religiones o incluso corrientes filosóficas buscan o tienen esto como modelo, o tienen esta aspiración, ¿no? De llegar a una especie de nirvana o de iluminación en donde te des cuenta que todo lo que está a tu alrededor es ilusorio, y que todo lo que está a tu alrededor es un maya, y que no existimos, ¿no? Como tal. Y que al final la libertad está en el libre pensamiento o en el pensamiento sin las limitaciones que otras personas vienen a darnos, ¿no? Tengo muy clavada la frase de Benito Juárez, la libertad de, bueno, no me acuerdo bien, pero la idea principal era que tu libertad termina cuando la de la otra empieza. Entonces para mí eso es la libertad, o sea, hacer lo que tú quieras, pero con la noción de que no puedes lastimar a otras personas, y con la noción de que también tienes que hacer el bien común para todos. Bueno, llegaré a decirlo como un sueño o una línea muy frágil que llegamos a aparentemente ver, pero se rompe por muchos factores, a través de las reglas, a través de otras cuestiones. Entonces es un término, podría decirse, que se creó para poder darnos una esperanza más a muchas cosas, pero saber si existe solamente de manera virtual. Esto de ser libres, cuando uno se pasa de ser libre, siempre llega la sanción. O sea, cuando uno se pasa de ser libre, siempre llega eso que se llama realidad, siempre llega eso que se llama discurso hegemónico, siempre llega eso que se llama instituciones sociales, siempre llega eso que se llama el límite, el borde, ¿no? Entonces, siempre, o sea, si uno es libre a la manera en la que se nos propone ser libres, pues me puedo hacer un tatuaje, me puedo poner un arete, puedo decir alguna mala palabra, puedo emborracharme un martes y contarlo el miércoles en mi trabajo y ser considerado como eso, como normal, o como una conducta un tanto desviada. Pero como me desvíe tanto, claro, pues acabo una de dos, en el régimen del saber poder, aquí me pongo muy Foucaultiano, del saber poder psiquiátrico jurídico, donde claro, una de dos, o me meten en el manicomio, o me inhabilitan, o incluso me pueden quitar mis propiedades en juegos, ¿no? Donde la preocupación siempre es cómo tenernos en el límite, pero hacia adentro, ¿no?
el límite del vaso hacia adentro. Uy, pues yo lo veo desde 2 puntos de vista. El interno, que es muy importante, ¿no? Hacia dónde ejecutamos esas cosas que queremos hacer, pero también la libertad se ve constreñida por ciertas reglas sociales y por ciertos condicionamientos conductuales, ¿no? Aprendemos imitamos, y por otro lado también están las leyes que determinan cómo debemos ejercer esa libertad. A mí me parece que ahora se habla mucho de la libertad, pero no se ejerce mucho, porque hay muchas cuestiones que nos coercionan a hacer cosas que no queremos. No creo que sea necesario tener un grado elevado de libertad para transgredir. En realidad, varias veces las normas son transgresoras en sí. La cuestión es cuál es la línea que se transgrede, ¿no? Transgredir viene siendo efectivamente sobrepasar unos ciertos límites, ¿no? En los que se supone que deberías estar acotado, ¿no? Tus acciones. Pero lo cierto es que en ocasiones la propia norma es maligna en sí, con lo cual la transgresión es algo que puede ser positivo, negativo o neutro, dependiendo de cuáles sean las líneas que se transgreden, ¿no? Pues pienso en la transgresión, pienso en romper reglas, en ir más allá, en romper con ciertos muros, cadenas. Cuando alguien es transgresor, está yendo más allá de lo que se espera de él, ¿no? Sin embargo, como pues en este ejercicio crítico, la transgresión, contraponerlo siempre a que el propio, siguiendo con la idea del sistema funcional o de un sistema funcional, creo que los propios transgresores son parte de ese mismo sistema, ¿no? Es muy interesante porque en términos de comunicación o comunicación de masas, nos damos cuenta que muchos grupos o tendencias o corrientes artísticas transgresoras después terminan siendo o forman parte de la misma coyuntura del sistema, ¿no? Entonces, de ahí la frase del que el transgreder vende, ¿no? O sea, también el ir en contra de también representa estar de lado, porque estás yendo en contra de algo, entonces ponderas la existencia de este algo. Entonces creo que la transgresión también es otro tipo de ilusión, ¿no? O sea, ahora que lo pienso y lo divago de esta manera, la transgresión en una primera instancia nos ayuda a salirnos un poco del devenir clásico o del devenir común, pero después de un tiempo la transgresión sigue formando parte de las mismas reglas impuestas, ¿no? Y pues ahí es donde viene el gran dilema, ¿no? Los que transgreden están tomando su lugar en el sistema, ¿no? Transgredir es como esa etapa de la evolución, pero no diría que hay una renovación como tal, sino sigue las mismas normas de la anterior e impone lo contrario. Es decir, si antes era un no, ahora va a ser un sí y viceversa. Transgredir es como ir más allá de los límites, ¿no? Pero yo creo que la transgresión no siempre debe tener una connotación negativa. Transgredir también es buscar innovar, cambiar, y esas cosas que para el mundo occidental durante muchos años fueron malas, creo que ahora es tiempo de hacerlas. El libre albedrío, nuevamente, es una expresión muy bonita. Voy a ser muy claro. Cuando realmente te has desarrollado en términos educativos, ¿no? En términos culturales, ¿no? Tienes una posibilidad enorme para desarrollar un libre albedrío, porque tienes más elementos para combinar, hacer crítica, pensar y repensar las cosas que están ocurriendo. Pero al mismo tiempo, cuanto más te educas y más te cultivas, más limitaciones impones a tu albedrío, porque nuevamente estás introduciendo patrones y estándares con los que pensar y comunicarte. Así que es una
contradicción, supongo, en los términos, pero al mismo tiempo es una contradicción muy interesante. No sabría, pero sí sé una cosa. Prefiero el libre albedrío que me da saber al libre albedrío entrecomillado que da la ignorancia. Es un mito muy placentero. Es una ficción. Es una fantasía de personas que quieren dominar la situación en cual se encuentran o piensan exactamente que esto es de algún modo motivado, mientras no hay modo de comprobar que existe tal cosa como libre albedrío. Para mí es una palabra que en lo personal se originó, creo que gracias a la Biblia, a los términos religiosos, ahí donde se llegaba a aplicar, pero al igual que la libertad, no sabría decir si es algo físico, algo que se pueda tocar. Entonces, también está de manera virtual, solamente que es como más ilusorio, es más engañoso todavía que la libertad. Lo relaciono mucho con el destino. Bueno, es esta historia de que el destino es algo que está como escrito con sangre, ¿no? Y el libre albedrío es esta oportunidad que se te da para que tú puedas cambiar las cosas. Entonces yo creo que ese es el libre albedrío, como... si hay algo escrito con sangre, que yo no creo, el libre albedrío es esta como cartita que te da un chance de hacer cosas distintas. Es como el libro, la página en blanco de un libro ya escrito, en lo que tú ya puedes hacer varias cosas. Una imposición es algo que supongo que sobrevuela y cae sobre ti en forma de obligación de hacer o no hacer algo. Generalmente, si a mí se me pregunta cuáles son las bondades de la imposición, en general creo que no existen demasiadas. Creo que es necesario convencer a las personas con las que uno trata de que es necesario realizar alguna actividad o es necesario no realizarla. Una imposición es algo que te marcan, te dicen como hazlo porque yo digo. Para mí es una imposición, o sea, sin que te lo expliquen o te den el contexto y que solo tengas que hacer porque lo tengas que hacer. Eso es una imposición. Es algo que de veras hay que pensar de nuevo, que es imposición. Porque hoy suelo pensar que casi todo lo que uno dice significa, expone, algún modo interviene en la sociedad o entorno en modo bastante violento. Una obligación es imposición. No, una imposición es cuando nuevamente creo que tiene que ver con privilegios, ¿no? Y es lo que tenemos que darnos cuenta también. Vivimos en un mundo de privilegios y si no nos damos cuenta de nuestros privilegios estamos eternamente jodidos, ¿no? Un grupo de personas tienen más privilegios que otros por haber nacido en el lugar en el que nacieron, por haber nacido en la familia que nacieron, por desgracia, por haber tenido el color de piel que tienen, ¿no? O sea, ojalá algún día no tengamos que hacer esta diferenciación culturalmente. Pero nacen con ciertos privilegios, entonces esas personas con ciertos privilegios o ese grupo de privilegiados deciden lo que es mejor para ellos. Y siempre hay una imposición hacia los otros para que se preserven esos privilegios, ¿no? Yo impongo leyes y le digo a todos, esto es para nuestro bien, ¿no? Porque esto nos va a cuidar. Pero para ser muy honestos, las leyes, y no solo en México, en el mundo, están hechos por cotos de poder privilegiados. Las tecnologías están fabricadas por cotos de poder privilegiados e imponen
su visión al resto de la humanidad, ¿no? Esto siempre ha sido así, ¿no? Por desgracia. No estoy muy segura si en algún momento creo que hay algunos ejemplos en los que no sucede tan así, pero bueno. Al final la imposición es una serie de reglas o una serie de conductas que un grupo de poder o un grupo privilegiado le dice al otro, a los menos privilegiados, qué hacer.